Volvamos al antiguo centro del universo, donde los faraones gobernaron con un poder absoluto y donde construyeron un monumento que debía catapultarlos desde la muerte a la vida eterna. Karnak, el templo de los dioses. El antiguo Egipto veneraba a sus dioses en colosales monumentos de piedra que señalaban su presencia en todas partes a lo largo del exótico paisaje del país, así como en secretas ceremonias abiertas solo a unos pocos elegidos. En un mundo obsesionado con lo sobrenatural, Egipto era considerada la tierra más religiosa de todas. Sin embargo, a pesar de los vestigios grabados en piedra, Egipto y sus dioses siguen siendo un enigma desafiante. Los egipcios construyeron a una escala monumental destinada a perdurar toda la eternidad. Pero, ¿qué les llevó a construir tales prodigios cuando nunca antes se había intentado nada tan grandioso? Mientras el resto del mundo vivía en chozas de barro, los egipcios ya habían creado maravillas. Egipto nos atormenta con sus contradicciones. Pocas civilizaciones parecen haber gozado tanto de la vida. A juzgar por su amor por la belleza a través de su celebración de la naturaleza, está claro que veían el mundo con humor y gracia. No obstante, ningún otro pueblo ha estado tan completamente obsesionado con la muerte. En el curso de sus vidas, los egipcios invertían tantos esfuerzos y dinero en la preparación de la vida después de la muerte como en su día a día. Su momificación y rituales funerarios eran los más complejos que el hombre haya conocido jamás. Las paradojas se suceden. Los egipcios fueron pioneros en matemáticas, ciencia y medicina. Sin embargo, se basaban a menudo en la magia para explicar lo que desconocían. Y también estaban los faraones, soberanos mortales cuyo impresionante poder los elevaba por encima de los demás hombres. ¿Quién que no fuese un faraón podría proclamarse un dios y conseguir que su pueblo lo creyese de verdad? ¿Quién que no fuese un faraón podría erigir el mayor monumento nunca construido y dedicárselo a sí mismo? Con unos recursos prácticamente ilimitados, ningún capricho era demasiado pequeño, ni ningún sueño demasiado grandioso para la realeza de Egipto. Resulta lógico que fuesen enterrados en sarcófagos de oro. Asimismo, está la cuestión de la antigüedad. Egipto era antiguo incluso para los griegos y los romanos, con miles de años de antigüedad en la época en la que lo conquistaron. Y era tan enigmático para ellos como lo es hoy para nosotros. Los griegos y los romanos contemplaron las pirámides y los templos de los faraones y se maravillaron ante su antigua majestuosidad. Como nosotros, siguieron el curso del Nilo en su viaje a través de la historia y se preguntaron cómo todo ese mundo fue posible. Y como nosotros, se maravillaron ante la maestría artística y la pericia egipcias. Hay algo cierto. Muchas cosas se unieron aquí, especialmente el hombre y los dioses. Si los dioses amaron Egipto, los egipcios amaron a los dioses aún más. En el corazón de sus convicciones religiosas se encontraba la ciudad sagrada de Tebas. El poeta griego Homero la llamó la gran ciudad de las 100 puertas. Fue la ciudad que recibió lo mejor que la sociedad egipcia tenía para ofrecer. Pues fue aquí, en el gran templo de Karnak, y en el templo de Luxor, unos 3 kilómetros más allá, donde los egipcios creían que habitaba el dios supremo Amón. Los egipcios creían que el poder y la salvación del universo emanaban de este dios y de estos templos. En esta tierra de misterios, quizás lo más enigmático de todo era su religión. Las divinidades egipcias tomaban formas muy distintas. En Tebas se adoraba una manifestación de Amón en forma de un pequeño ídolo, probablemente de oro, con rasgos humanos. Se piensa que el nombre de Amón significa el oculto. Parece adecuado, ya que nadie, con excepción del faraón, del sumo sacerdote y de sus asistentes, estaba autorizado a contemplar el ídolo. Aún así, era adorado con absoluta reverencia y obediencia por todos.
Los antiguos egipcios creían de verdad que esta imagen divina poseía un poder inimaginable. Cada día, el sacerdote penetraba en la zona más íntima y sagrada del templo, y entonces tenía lugar un ritual en que el dios era alimentado, vestido y adorado. Al final del día, el ritual se repetía en orden inverso, y el ídolo se retiraba durante la noche. Es muy significativo que el faraón viniese a Amón en lugar de llevar a Amón al faraón. Esto no menoscababa la importancia del faraón en modo alguno, pero indica su obediencia al dios. Los egipcios creían que el poder del faraón emanaba directamente del dios. Amón no siempre fue el dios más importante en Egipto. Anteriormente, otras divinidades dominaron esta tierra. Determinados dioses se vinculaban frecuentemente a determinadas ciudades, y su prestigio y poder aumentaban o disminuían según la suerte de su ciudad. El nombre de Amón está vinculado para siempre al de Tebas. Cuando sus principales familias asumieron el control del país, Amón fue colocado a la cabeza de los dioses. Cuando la riqueza de Tebas se multiplicó y se transformó en la ciudad más rica y poderosa de Egipto, los faraones tebanos no repararon en gastos para honrar al dios que creían que les había traído tanta fortuna. Como principales mecenas de los templos, los faraones fueron espectacularmente generosos. Vastas secciones de los opulentos edificios fueron financiadas gracias a los botines generados por la fabulosa máquina de guerra egipcia. Hacia el año 1500 a.C., las fronteras egipcias se extendían a lo largo del valle del Nilo hasta Mesopotamia. Situada a unos 644 kilómetros Nilo arriba desde el mar Mediterráneo, Tebas se enriqueció virtualmente con las riquezas traídas desde todos los rincones del reino. Los templos de Karnak y Luxor se convirtieron en los complejos religiosos más grandes de todo el mundo antiguo. La riqueza de los templos estaba vinculada a la riqueza de los faraones, y su riqueza era grandiosa. Pocos hombres han ejercido tanto poder. Considerándose a sí mismos semidioses, fueron educados en un sistema en que el mundo les pertenecía para dirigirlo. Estas personas tenían su lado humano, pero también debieron ser conscientes de que todo aquello que hicieran tendría trascendencia. Si tú, como faraón, decidías, mañana se empezará un nuevo templo aquí, eso es lo que se haría. La razón más evidente para la existencia de los templos era su utilización como lugares de culto. Pero los templos podrían considerarse también como vehículos de inmortalidad para los faraones. Grabando sus nombres e imágenes en las paredes de un templo, los monarcas egipcios sentían que una parte de ellos viviría para siempre. Su elección de la piedra como materia prima para la construcción constituyó su apuesta más segura contra los estragos del tiempo. Y este era un recurso que Egipto poseía en abundancia. Los faraones poseían enormes canteras, especialmente río arriba, en Asuán. El Valle del Nilo, y particularmente el desierto del este, es una de las zonas geológicamente más ricas del mundo. Todo tipo de piedras para la construcción, así como piedras para otros usos, para usos decorativos, jarrones de piedra, joyería, etc., están presentes allí. Así que Egipto es extremadamente afortunado en este aspecto, y los antiguos egipcios aprovecharon muy bien estos recursos. La arquitectura egipcia es única y rápidamente identificable. ¿Qué inspiró toda esta belleza? Una fuerza poderosa tras el diseño de los templos fue el amor de los egipcios por la naturaleza. Se puede ver cómo los templos egipcios están estrechamente vinculados a la idea egipcia del cosmos, y también cómo los egipcios observaron su geografía y su entorno. En primer lugar, el pilono es como en el horizonte. El sol se pondría y saldría por encima del pilono. Y otra característica de estos grandes templos es la sala hipóstila. Es básicamente una sala llena de columnas, y si las observas, estas columnas son plantas gigantes, son papiros gigantes y lotos gigantes. Está claro cuando observas su extremo superior que tiene la forma de la flor, pero también la base de la columna tiene el aspecto maravilloso de una vegetación frondosa. Así, muchas características de su entorno, el sol, la luna, las estrellas, están incorporadas a su arquitectura. Pero, ¿por qué construyeron los egipcios a tan enorme escala? Aunque las grandes pirámides fueron construidas siglos antes que los templos de Karnak y Luxor, y fueron los más grandes monumentos jamás erigidos,
su influencia no perduró. La mayor parte de la arquitectura egipcia se mantuvo dentro de dimensiones normales durante siglos. Pero con el inicio de la etapa constructora del Imperio Nuevo, los faraones empezaron a construir a nivel colosal, como reafirmación ante su propio pueblo y ante sus vecinos y enemigos. El tamaño de los monumentos egipcios es, supongo, una manifestación de poder, en cierto sentido. Este deseo de monumentalidad y dimensiones colosales parece haberse desarrollado con el establecimiento del Imperio egipcio, tanto en Nubia como en Asia Occidental, a partir del año 1500 a.C. aproximadamente. Sorprendentemente, la impresión global producida por esta impresionante arquitectura es particularmente atractiva a los ojos del hombre moderno. Es muy limpia, muy pulcra, muy armoniosa en conjunto y en cierto modo coincide con nuestro sentido moderno de la estética. Es algo que probablemente los victorianos no encontrarían especialmente bonito o atractivo, pero a nosotros nos parece extremadamente moderno, muy pulcro, muy armonioso. De hecho, la arquitectura egipcia era muy elegante. A pesar de su tamaño colosal, pocas personas tenían acceso al interior de los templos. Solo la élite privilegiada podía penetrar en la zona sagrada de su interior. Cuando uno piensa en un templo, la mayoría lo equipara a una iglesia. Uno piensa que irá a adorar al Dios y que todos podrán entrar. Pues bien, esto no era así en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, la gente corriente no tenía acceso a las zonas sagradas. Solo el que había sido purificado, es decir, los diversos rangos del clero, podían acceder al interior. Y cuanto más puro eras, más arriba estabas en la jerarquía sacerdotal y más podías penetrar en el templo. Como en su exterior, todo en el interior del templo estaba dirigido a impresionar. Al fin y al cabo, a tan solo unos 90 metros en lo más recóndito del edificio se encontraba la morada de los propios dioses. El faraón no vivía en el templo. Su residencia se encontraba en otra parte. Pero cuando visitaban al dios, a medida que se adentraban más y más en el corazón del templo, el faraón y los sumos sacerdotes se veían rodeados de una impresionante maestría artística. Al aproximarse a la cámara del dios, cruzaban la sala hipóstila. Hoy, esta sala está inundada por el sol, pero durante la antigüedad, la mayoría de esta zona estaba a oscuras, iluminada por antorchas o con un mínimo alumbrado. La sala estaba diseñada como un gigantesco bosque de pilares destinados a hacer que el universo pareciese pequeño. El faraón iba a adorar al dios y como él mismo era una divinidad, se podría decir que Dios iba a adorar a Dios. Egipto precisaba una estructura y un marco adecuados a esta ocasión, y la sala hipóstila proporcionaba todo eso. Más allá de este punto, había más restricciones. Cuando uno piensa en ello, comparándolo con el palacio, cuanto más se acercaba uno a las estancias reales y a los aposentos, más restringido era el acceso, porque estamos hablando de acceso físico y personal a una divinidad. Los espacios se hacen más cerrados, tanto horizontal como verticalmente, a medida que el suelo se eleva y el techo desciende y uno se va adentrando más. No solo en términos de espacio restringido, sino también en términos de tiempo. Uno está regresando desde el brillante mundo cotidiano en el que nos movemos al período anterior a la creación, cuando nada estaba diferenciado y todo era una única sustancia oscura. El dios que habita en el templo de Karnak es el gran dios creador. El hecho de que el faraón y el dios comulgaran lejos de la vista del pueblo añadía aún más poder y majestuosidad a la religión egipcia. Egipto era el don del Nilo. El gran río constituía la fuente de la grandeza de Egipto. Fluyendo del corazón de África, a través del abrasador desierto, el río era una arteria de vida para el país, un generoso suministrador de comida, sustento, riqueza y otra cosa más, protección. Más allá del valle del Nilo, el formidable desierto se extendía a lo largo de miles de kilómetros. En la desembocadura del río se encontraba el mar Mediterráneo y en su parte sur había peligrosas cataratas.
La situación del río aislaba al país de sus enemigos. Egipto era demasiado difícil de invadir, así que pocos lo intentaron. A veces pasaban siglos sin que se produjese ninguna amenaza seria del mundo exterior. El resultado, aunque no exactamente un jardín del Edén, era al menos un glorioso oasis protegido de sus enemigos. La generosidad de la naturaleza hacía a Egipto autosuficiente. La sociedad egipcia se volvió muy conservadora, poseía una enorme confianza en sí misma y en su forma de vida. El país se cobijaba en la tradición y huía de la innovación, porque su sistema funcionaba. El río les nutría y su faraón estaba emparentado con Dios. Nada procedente del mundo exterior podía compararse a lo que ellos tenían, y así el status quo se mantuvo durante siglos. Era una sociedad maravillosa, vibrante y llena de vida. Debió ser realmente un lugar muy atractivo. Y uno tenía los festivales y distintas cosas. El sacerdote hacía cosas y uno veía cómo la vida continuaba. En cualquier época, alguna parte del templo se estaba construyendo. Había rampas y nubes de polvo y gente pasando. En algunos sentidos, es un poco como una película de Cecil B. DeMille o de los 50. Había mucho movimiento. La riqueza del mundo conocido fluía hacia Tebas, permitiendo a la realeza egipcia disfrutar de un opulento estilo de vida pocas veces igualado. Debió de ser un lugar maravilloso, al menos para ese 1% de privilegiados. Por otro lado, si eras un campesino que trabajaba en el campo, no sé si eras muy feliz, porque tu vida consistía principalmente en trabajar de sol a sol cada día de la semana. En muchos sentidos, Tebas era una ciudad dividida, mitad para los vivos y mitad para los muertos. El río atravesaba la ciudad justo por su centro. En la ribera occidental se hallaban las grandes tumbas y palacios mortuorios. En la ribera oriental, los centros religiosos. Los templos podrían ser considerados como las industrias impulsoras del crecimiento en esa época. Cuando el faraón y la casa de Amón adquirieron más y más poder, se precisó una enorme fuerza de trabajo para mantener todo en funcionamiento. Se trataba de mucho más que simples lugares de culto. Eran en muchos sentidos grandes centros administrativos, grandes centros económicos. Estos templos tenían posesiones de tierra a lo largo y ancho del país. Eran sectores muy ricos de la sociedad. Empleaban no a cientos, sino a miles de personas. Y por ello eran importantes, de formas muy diferentes para la sociedad. Sacerdotes y escribas, contables y físicos, profesores y artistas, todos tenían sus deberes en los templos. A medida que el tiempo pasaba, los edificios fueron creciendo. Nunca hubo una fecha de terminación definitiva para el templo de Karnak, porque cada generación quiso añadir algo más en honor a su dios. Cuanto más poderoso era el faraón, mayor solía ser el proyecto de construcción. Los faraones tebanos como Amenofis III, Rameses II y la reina Hatshepsut compitieron para añadir sus nombres al templo. Y no fueron precisamente medrosos a la hora de hacer cambios. El templo de Karnak fue a lo largo de su historia como una gigantesca zona de construcción. Los reyes construían continuamente. Por ejemplo, un rey construía en piedra y luego construía con ladrillos de barro, quizás un enorme pilón de ladrillos de barro. Su sucesor venía, demolía el pilón de ladrillos, ampliaba el templo con piedra, construía más con ladrillos de barro. Su sucesor venía y quizás incluso reformaba las partes de piedra del templo. Y de esta forma los templos estaban continuamente en proceso de construcción. Hoy vemos estas construcciones y nos preguntamos cómo edificaron a escala tan colosal sin contar con la tecnología moderna. Aún no conocemos todos sus secretos, pero lo que sabemos indica que sus métodos de construcción eran ingeniosos y a la vez requerían mucho esfuerzo. Sabemos que las piedras eran levantadas manualmente, utilizando cientos o miles de trabajadores in situ, y en zonas de muy difícil acceso. Los egipcios utilizaban el material que tenían a mano. Al estar en el desierto, la arena era utilizada como una ingeniosa herramienta.
La primera hilada de un templo se colocaba sobre sus cimientos y el interior se rellenaba con arena. Entonces, mediante rampas, se traía hasta allí la segunda hilada, se colocaba y se rellenaba otra vez con arena. Así que al final lo que se conseguía era, hilada a hilada, una enorme caja de piedra llena de arena. Cuando la estructura total estaba construida, se extraía la arena dejando la construcción de piedra intacta. Parte del material de construcción utilizado en la edificación de los templos aún se encuentra allí, amontonado contra uno de sus muchos pilonos. Otras adiciones espectaculares a los templos fueron los obeliscos. Construidos como símbolos del dios Sol, conmemoraban asimismo la relación del dios con el faraón reinante. Como ocurre con muchas edificaciones egipcias, los detalles de su construcción nos dejan pasmados. Su piedra fue extraída de canteras situadas a cientos de kilómetros río arriba en Asuán, utilizando herramientas primitivas, ingenio y un trabajo colosal, y algunos de ellos miden más de 30 metros de longitud. Constituía un gran esfuerzo de ingeniería. En primer lugar, en tallar los obeliscos podían tardar meses. Era un proceso que consistía en humedecer pequeñas cuñas de madera e introducirlas en agujeros practicados en una roca. Y luego, cuando ya tenías suficientes cuñas, las golpeabas con un martillo y la roca se desprendía. Se trataba de un trabajo extremadamente arduo. Aunque hechos de granito, los obeliscos eran tremendamente frágiles. Un error al tallarlos podía hacer fracasar todo el proceso. Pobre del jefe de obras que tenía que informar al faraón de que el obelisco se había partido al ser tallado. Aún así, el tallado de los obeliscos era casi la parte más fácil. Lo siguiente era transportar estas enormes estructuras hasta la orilla del río, cargarlas en barcas y navegar con ellas corriente abajo. El antiguo Nilo era mucho más traicionero que el actual. Un error al equilibrar las barcas o al navegar por los rápidos del río podía hundir todo el proyecto en sus profundidades. Los obeliscos que conseguían llegar a Tebas eran trasladados al templo con bombo y platillo. Tenían que llevarlos al templo y levantarlos. Y esta era una de las tareas más duras de todas, porque lo que tenían que hacer era elevar estas frágiles estructuras de piedra sin romperlas o dejarlas caer durante el proceso. Una vez más, los egipcios utilizaban la arena. Levantaban el obelisco y luego lo depositaban en un pedestal utilizando gruesas cuerdas y la fuerza bruta humana. Para los equipos de obreros y sus capataces, la visión final del obelisco firmemente erguido probablemente les comportaría el máximo reconocimiento posible a un constructor en Egipto, ya que esta era seguramente la tarea más difícil de todas. Hay un aspecto en los templos que ha ido cambiando a lo largo del tiempo: su color. La piedra arenisca egipcia es maravillosa a medida que envejece porque cambia de color según la luz. Puede ir desde una especie de rosa a veces, ese radiante color oro absolutamente precioso al atardecer. Esto no podía verse en la antigüedad porque estos templos estaban pintados. Milagrosamente, algunas de las pinturas se han conservado, revelando una vez más el amor de los egipcios por los temas naturales, como este techo en que se representan las estrellas en el cielo. En estas paredes, los egipcios grabaron su historia y los textos sagrados de su religión. Los dioses en quienes confiaban para preservar el ritmo de la vida no les pudieron proteger de los cambios. Karnak era el mayor de todos los templos egipcios, pero posteriormente las necesidades del templo de Luxor, también conocido como el harén del dios, crecieron. Situado a unos 3 kilómetros al sur de Karnak, Luxor estaba unido al gran templo por un camino bordeado de esfinges. Fue en Luxor donde el dios Amón llevó a cabo su mística y simbólica unión carnal con su esposa, la diosa. La unión, celebrada en el fabuloso festival de Opet, renovaba y revitalizaba de manera simbólica al país y reforzaba la unión del faraón con los dioses. El festival de Opet se celebraba cada año cuando las aguas del río alcanzaban su nivel más alto,
Con gran boato, la estatua de Amón era trasladada desde su santuario en Karnak en una barca a través del río hasta el templo de Luxor. El dios pasaba entre la gente siendo más o menos accesible. Seguramente habría una orquesta encabezando la procesión. Habría soldados y bailarines desfilando lentamente y de forma majestuosa desde Karnak a Luxor. Así que duraría seguramente unas cuantas horas, durante las cuales la gente podría ver al dios. Al menos verían el relicario que contenía al dios. Verían a los sacerdotes y sus acólitos y todo eso resultaría muy excitante. Allí, en las profundidades del templo de Luxor, el dios era adorado, colmado de ofrendas y sacrificios y guiado luego a través del ritual del proceso de rejuvenecimiento. Tras más de una semana de celebraciones y ceremonias, la estatua era devuelta con gran boato a Karnak. Este ritual, así como otros festivales parecidos, se celebró en Egipto durante siglos. Las ceremonias se realizaban año tras año de la misma forma, sin modificaciones. Poco cambiaba en Egipto por una buena razón. Los egipcios pensaban que su mundo era el mejor. Pero el reinado del faraón Ajenatón alrededor del año 1367 a.C. supuso una convulsión, una rebelión que amenazó la supremacía de la ciudad sagrada de Tebas. Ajenatón removió los cimientos de Egipto con el ataque a su antigua religión. Con ardor fanático, decidió reemplazar al dios Amón por un nuevo dios llamado Atón, concebido como un dios único universal, fuente de la vida y representado con un disco solar. También decidió trasladar la sede del poder de Tebas a una nueva capital río abajo, en Tel el Amarna. Pero el faraón no se detuvo aquí. Envió a sus servidores a los templos para que destruyesen todas las imágenes del dios Amón. Derribaron todas las estatuas del dios Amón. Entraron en las tumbas y buscaron el nombre del dios Amón en los nombres de las personas y los borraron. Se subieron a los obeliscos, se subieron a los pilones, recorrieron todo el país para destruir al dios Amón. Finalmente cerraron los templos. Los faraones habían realizado milagros, habían construido pirámides, subyugado a los mayores enemigos de Egipto y proclamado su origen divino. Pero esta revolución sobrepasaba incluso el poder de un faraón. Quizás el proyecto de Ajenatón era demasiado grandioso, demasiado radical, demasiado exclusivo. Cualquiera que sea la razón, su revolución no pudo imponerse. A partir de su muerte, la sede religiosa de Egipto regresó a Tebas, y Amón fue restituido a su posición de dios principal por un joven rey, Tutankamón. Tenía solo unos 10 años cuando ascendió al trono en el año 1347 a.C. Su reinado fue corto. Se cree que Tutankamón vivió solo hasta los 20 años aproximadamente. Durante la mayor parte de su reinado estuvo sometido seguramente a la influencia de consejeros, la mayoría de los cuales deseaban el regreso del poder a Tebas. Uno se pregunta hasta qué punto sus propias preferencias políticas o religiosas eran tenidas en cuenta o si tenía alguna. Si no era tan solo una marioneta manipulada por las diversas facciones ciertamente existentes entonces. En cualquier caso, Karnak y Luxor fueron restituidos a su anterior gloria. Con la prematura muerte de Tutankamón, los sacerdotes de Karnak mostraron su gratitud al soberano que les había devuelto su poder. Posiblemente parte del fabuloso tesoro hallado en su tumba fue donado por los sacerdotes del templo como tributo al joven rey que los había rehabilitado. Tebas tuvo una nueva edad de oro, el reinado de Rameses II. Entre los faraones famosos por su arrogancia, Rameses poseyó seguramente el mayor ego de todos. Los templos de Karnak y Luxor fueron beneficiarios de ese ego. Rameses se embarcó en colosales proyectos arquitectónicos que menguaron la importancia de los de la mayoría de los otros faraones. Sus adiciones a los templos poseían todos los atributos propios de la arquitectura cumbre egipcia, incluyendo la edificación a gran escala y la extrema opulencia y grandiosidad como objetivos.
Rameses estaba decidido a dejar su impronta en los templos, incluso a expensas de los faraones que le precedieron. Lo que no era de él lo reclamaba frecuentemente como tal. Esencialmente, se apropió de cantidad de estatuas y otras piezas y puso su nombre en ellas. Una de las ventajas más convenientes de la civilización egipcia era el hecho de que si tú ponías tu nombre en algo, aquello pasaba a ser tuyo. Así que si tenías una estatua de Amenofis III y decidías que ese rey tenía ya demasiadas estatuas, podías tomarla, borrar el nombre y poner el tuyo en su lugar y pasaba a ser tuya. A veces modificaba los rasgos de la cara y a veces ni se molestaba en ello. Cuando grababa sus inscripciones, a veces lo hacía con una profundidad de 15 centímetros en la pared para que sus sucesores lo tuvieran difícil si querían ir y borrar su nombre. Los edificios no fueron el único lugar en que Rameses dejó su impronta. En el momento de su muerte, Rameses II había engendrado a 100 hijos. Tenía tantos vástagos que los investigadores no han sido capaces de seguir las trayectorias de todos ellos o de saber con qué mujeres tuvo a cada uno. El problema para identificar a sus esposas e hijos es que, aunque tenemos los nombres de muchos de ellos, no los tenemos todos. Sobre las reinas en particular sabemos que los faraones del Imperio Nuevo tenían harenes o varias esposas que no solo eran egipcias, sino que también venían del extranjero como forma de cimentar alianzas diplomáticas. Lo mismo con los niños. Los nombres de muchos príncipes y princesas son conocidos, pero no los tenemos todos. Fue capaz, obviamente, de engendrar a muchos. Egipto se mantuvo como la primera potencia mundial más tiempo que ninguna otra civilización antigua. Finalmente, el tiempo y el mundo exterior cambiaron eso, y los griegos y los romanos dominarían esta antigua tierra. Egipto y Tebas tardaron mucho en morir. Tras el reinado de Rameses II, el país nunca volvería a alcanzar la grandeza de tiempos pasados. Lejanos ya los días de su protector aislamiento, el poder del Estado empezó a trasladarse lentamente hacia el norte, hacia el Mediterráneo. Pues era del norte de donde procedían las mayores amenazas para sus fronteras, y era en el norte donde el faraón debía gobernar ahora. Pronto, agitado por luchas internas, con su territorio mermado y con el poder del faraón en decadencia, el país se volvió vulnerable a las invasiones. Y la invasión llegó pronto. Todas las campañas nubias, asirias y persas tuvieron éxito. Ellos también fueron subyugados por el mayor conquistador de todos, Alejandro Magno, en el año 332 a.C. Alejandro quedó fascinado por la cultura egipcia y conocía perfectamente su pasada gloria. Pero como para tantos otros que han venido a las riberas del Nilo, Egipto era un enigma. Los griegos veían Egipto como un lugar maravilloso, lleno de una sabiduría que no llegaban a comprender del todo. Tan grande era el respeto de Alejandro por los antiguos, que restauró parte de los templos que los anteriores invasores habían saqueado. Hizo incluso grabar su imagen en sus paredes vestido como un faraón. Ahora, los faraones que gobernaban Egipto eran extranjeros, extranjeros que valoraban el presente mucho más que la atemporal eternidad de la ciudad de Tebas. Los romanos siguieron a los griegos en Egipto y más tarde llegaron los cristianos. Los antiguos dioses egipcios murieron al fin. Antaño la ciudad más grande de la tierra, Tebas, se convirtió en un pueblecito atrasado y su nombre fue casi olvidado por el hombre. Los templos donde los faraones y los dioses dictaron una vez el destino de un imperio se convirtieron en ruinas. Los navegantes del Nilo pasaban por su lado sin detenerse, sin imaginar la grandeza que una vez existió allí. El antiguo Egipto era prácticamente desconocido en Occidente debido a la pérdida de contacto entre Egipto y Europa occidental durante la Edad Media. Muy pocas personas podían viajar a Egipto a causa del conflicto entre el cristianismo y el mundo del Islam.
Tenemos documentos de principios del siglo XV dejados por viajeros que describen los monumentos de Egipto, pero incluso la localización exacta de la ciudad de Tebas estaba en cuestión. Sorprendentemente, los grandes templos se transformaron en improvisadas viviendas para los pobres e incluso se utilizaron como establos. Los occidentales que fueron veían a grupos de gente viviendo en las ruinas. Era un lugar conveniente para guardar el rebaño o meter a tus cabras para resguardarlas de la lluvia o lo que quisieras hacer. Finalmente se convirtieron en una especie de reyes artificiales cuando los templos no estaban del todo destruidos. Desgraciadamente, se convirtieron asimismo en fuentes importantes de material de construcción. Los obreros de la construcción local echaban abajo pilones y pilares para obtener fácilmente piedra ya tallada. Las inscripciones y grabados artísticos de las piedras, tesoros de una nación antaño orgullosa, se perdieron con ellas. Con el paso de los siglos, el desierto invadió lentamente los templos. A menudo, las arenas acababan por cubrir los edificios hasta el techo. Irónicamente, los templos volvieron a obtener la atención del mundo gracias a otro conquistador, Napoleón Bonaparte. La expedición de Napoleón, la expedición francesa de 1798, que llegó al Valle del Nilo, estaba interesada, por supuesto, no solo en los monumentos antiguos, sino también en todos los aspectos del antiguo Egipto. La botánica, la geografía, la etnografía moderna de Egipto también. Estaban de hecho pasmados por el tamaño, la monumentalidad, la belleza de los antiguos monumentos. Y esto llevó a un intenso interés en Europa por el Valle del Nilo. La explosión del interés por Egipto tras la expedición de Napoleón condujo a una etapa de saqueo. Algunos de los tesoros más preciados del país fueron derribados y llevados a los grandes museos y ciudades de Europa. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los arqueólogos modernos llegaron a Egipto e iniciaron los esfuerzos para preservar y registrar sus antiguas maravillas en lugar de saquearlas. Investigadores egipcios, franceses, británicos, alemanes y americanos trabajaron para reunir las piezas de este antiguo rompecabezas. Durante más de 100 años, han reconstruido, reparado e investigado minuciosamente la superficie de los templos en un intento de preservar su legado y descubrir sus secretos. Pero todavía tienen un largo camino por delante. Desde que se iniciaron los trabajos científicos en Karnak, digamos que hace unos 150 años, todavía existen partes de Karnak totalmente desconocidas. Hay cosas que nunca han sido registradas por los egiptólogos y que no lo serán durante nuestras vidas. Una cuarta parte aproximadamente de la zona rodeada por las grandes paredes de ladrillos de barro nunca ha sido realmente excavada. Tan solo tenemos una vaga idea de lo que puede haber allí. Hay instituciones como el Instituto Oriental que trabajaron en Karnak durante años realizando un estudio epigráfico. Es un largo proceso de análisis, estudio y registro que todavía dura. El Dr. Peter Dorman es el director de investigación epigráfica del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Este equipo se dedica a registrar e interpretar las inscripciones y relieves de las paredes del templo. Se puede decir que estos investigadores participan en una carrera contra el tiempo. Estos monumentos han estado expuestos al entorno, al vandalismo humano, a la erosión durante muchos años. Podemos ver cómo se van erosionando gradualmente. Es un proceso de erosión y deterioro muy lento y gradual. Pero estas inscripciones religiosas e históricas de los monumentos egipcios están desapareciendo literalmente ante nuestros ojos. Y la mayoría de ellos no han sido cuidadosamente documentados. La única forma en que podemos registrarlas de forma permanente para los futuros investigadores que necesitarán ver estas inscripciones religiosas e históricas consiste en hacer una copia ahora antes de que la erosión y el vandalismo las hagan desaparecer. Los antiguos egipcios pensaron que sus monumentos perdurarían para siempre. Sin embargo, parece que ni siquiera la roca sólida es capaz de resistir los estragos del tiempo y de los hostiles elementos.
El punto en que la piedra se está deteriorando, en la parte superior de esta representación, indica el punto en que el templo fue enterrado en la antigüedad por escombros y residuos humanos, y también seguramente por arena arrastrada por el viento. Cuando el templo fue excavado, la totalidad de la parte inferior de la pared empezó a resecarse. Las sales empezaron a actuar. A la izquierda se puede ver el cerco blanco causado por la formación de cristales de sal. En mi opinión, se ha empezado a desintegrar un bloque entero. Esto es típico del tipo de deterioro que se produce en todo Egipto, donde los daños causados por la sal son un gran problema. A través de su labor de documentación, el equipo de Chicago ha obtenido un conocimiento íntimo de las formas del arte antiguo. Aunque los templos se fueron ampliando durante siglos, un ojo experto puede a menudo determinar de forma inmediata a qué etapa específica o gobernante específico corresponde una obra. Algunos periodos del arte egipcio son muy especiales. Puedes ver un monumento, puedes ver un relieve, puedes ver una tumba pintada y decir, esto debe de ser del reinado de tal o tal rey. Uno puede decir incluso en algunos casos, esto es de la primera etapa del reinado de tal o tal rey, incluso sin consultar una inscripción que identifique el nombre del propio rey. Recientemente, el equipo ha ordenado cronológicamente los relieves del Festival de Opet. Podría tratarse del último momento posible, ya que con cada año que pasa, los relieves del templo se desdibujan un poco más a medida que las paredes se van desmoronando. Los relieves del Festival de Opet en el templo de Luxor son nuestra última publicación. Desde el punto de vista histórico son muy significativos porque datan del reinado de Tutankamón, así que constituyen uno de los principales monumentos de su reinado. Pero también revelan detalles maravillosos de la antigua celebración del Festival de Opet durante el Imperio Nuevo. En cuanto a composición son una proeza, y en cuanto a su significación religiosa son extraordinariamente importantes. Los sueños de inmortalidad de los faraones se hicieron realidad. Sus templos se convirtieron en vínculos entre el cielo y la tierra. Ahora sirven como un tipo de vínculo distinto, conectándonos a nosotros con la remota antigüedad. Aún así, los templos antiguos resultan inaprensibles, ocultando mucho más que lo que revelan. Es su antiguo encanto lo que nos lleva a ahondar en su conocimiento, a perseverar eternamente en busca de la historia. Los misterios de Egipto. El oasis de Jarga. En la orilla oeste de las aguas del Nilo se extiende una franja árida de roca y arena, una tierra dura e inhóspita donde el agua es más valiosa que la vida misma. Este desierto egipcio sería un lugar muerto si no fuera por los oasis que salpican el paisaje con manchas de vida y que han sido la salvación de los viajeros a lo largo de la historia. El más poblado de estos oasis es el de Jarga. Aquí, los granjeros todavía bombean el agua de los mismos pozos que utilizaban los griegos y los romanos. En una colina situada detrás de Jarga yace la antigua y misteriosa ciudad fortificada de Qasr el-Geida, famosa por su templo de piedra. Desde las murallas de la ciudadela,
las tierras verdes y fértiles de abajo parecen un milagro esmeralda rodeadas por las arenas infinitas del desierto. De algún modo, vivir en el oasis es como vivir en una isla remota y aislada. Los recursos son escasos y hay que aprovecharlos bien. En el siglo VIII a.C., el poderoso imperio egipcio estaba en declive, azotado por conflictos internos que estaban dividiendo el país. Los nubios, que habían sido dominados durante siglos, invadieron el imperio por el sur y se aliaron con los sacerdotes tebanos, tomando el control del país. Los faraones nubios gobernaban los oasis, dominando las rutas comerciales estratégicas del desierto. Los nubios construyeron templos en Tebas y también adornaron el santuario de Karnak con su propio estilo decorativo. La mayoría de estos ornamentos representaban dioses tebanos. Posiblemente los nubios construyeron los templos como signo de gratitud hacia los príncipes y sacerdotes de Tebas por haberse aliado con ellos. Kaser el-Geida prosperó bajo los dominios griego y romano. Seguramente se quemó durante un incendio. Irónicamente, este fuego que casi destruyó la ciudadela es el responsable del buen estado de conservación de las ruinas. Los ladrillos de adobe habrían desaparecido llevados por la lluvia y el viento si el fuego no los hubiera cocido. Gracias a eso han permanecido intactos durante 2000 años. Como en muchas ciudades antiguas de Egipto, la necrópolis, o lugar de los muertos, es uno de los mejores emplazamientos. La necrópolis de Al-Bagawat, en Jarga, nos dice mucho sobre los habitantes cristianos del oasis. En los restos de una iglesia encontramos rastros de pinturas que tienen su origen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hallamos cientos de tumbas de adobe de esa misma época. La vida en el oasis ha continuado desde que el primer nómada encontrara reposo aquí hace miles de años. Sus aguas cuentan muchos secretos sobre gentes, sobre civilizaciones y sobre la propia historia.